este momento, por este tiempo. Le damos gracias, Señor, porque su misericordia no se ha apartado de nuestras vidas, mi Dios. Le pedimos, Señor, que derrame bendición sobre nuestras familias también, mi Dios, y que bendiga, Señor, abundantemente esta iglesia, Señor. Que ponga en el corazón de mis hermanos fuego, mi Dios, el fuego del Espíritu Santo, Dios bendito. Señor, ayúdenos a comprender su palabra esta mañana. Le damos gracias, le bendecimos y le alabamos en el nombre santísimo de Cristo Jesús. Amén. ¿Se acuerdan, mis hermanos, que vimos en la semana pasada? En ese capítulo 6 estuvimos viendo el escritor nos apercibe acerca de la incredulidad, grandemente, ¿verdad? Y nos dice lo que les sucede a aquellos seres humanos que se apartan del camino del Señor. Este día, mis hermanos, vamos a comenzar el capítulo 7, Hebreos capítulo 7, y les voy a presentar a un hombre del cual la Biblia nos habla muy poco, la historia un poco más, y vamos a despejar esas dudas, ¿verdad?, que hay sobre este hombre Melquisedec. Entonces, Hebreos capítulo 7, vamos a darle lectura, los versículos 1 al 3. Porque este Melquisedec, rey de Salem, atención en esa palabra, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante, atención en esa palabra, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Bien, vamos a desglosar un poquito estos versículos. Dice aquí que Abraham volvía, en el versículo 1, Abraham volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. Tenemos que poner atención ahí porque la palabra, esta frase que dice que Abraham volvía de la derrota de los reyes, quien no ha estudiado la escritura, quien no sabe el trasfondo histórico de esto, fácilmente puede pensar que el que venía derrotado era Abraham, y es todo lo contrario. Entonces, la traducción no es una buena traducción en esa palabra, pero nosotros podemos entenderlo de la siguiente manera: Abraham volvía de derrotar a los reyes y le bendijo. No precisamente que volvía de la derrota de los reyes, sí se puede entender, ¿verdad? Pero es más claro entenderlo que venía de derrotar a aquellos 5 reyes. Versículo 2, a quien asimismo Abraham dio los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Nos dice aquí que Abraham dio los diezmos de todo. Los diezmos se entregaban a los levitas. Melquisedec no pertenecía a la tribu de Leví. Ahí ya encontramos algo que nos llama la atención. ¿Por qué se le dieron diezmos a alguien que no era de la tribu de Leví? Versículo 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Cuando leemos el versículo 3, mis hermanos, pareciera que estamos ante un fantasma. Alguien que no tiene ni padre, ni madre, ni genealogía. Entonces, ¿de dónde vino este hombre? ¿Cómo fue que apareció en la tierra? Y luego nos dice que ni tiene principio ni días, ni fin de vida. Nuestro Jesús, nuestro Jesucristo,
ni tiene principio de días, ni fin de vida. Por eso es que entre las opiniones, entre las creencias, hay algunas posturas que dicen que era Jesús encarnado, ¿verdad? También se habla y se dice que era una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Teo viene de Dios, fanía, aparición. Una aparición, como un espíritu. Otros dicen que era una cristofanía, o sea, es lo mismo pues, cristofanía, una aparición en espíritu, no física de Cristo, ¿verdad? Vamos a desglosar muy bien estos 3 versículos y vamos a entenderlo. Melquisedec no es muy conocido, mis hermanos. Su nombre aparece solamente 2 veces en el Antiguo Testamento. Aparece en el Salmo 110.1 y 110.4. Ahorita le damos lectura. Y aparte nos aparece en Génesis 14, 18, 20. Quiero que vayamos ahí. Génesis capítulo 14, versículos 18 al 20. Y enseguida vamos a ir a ver el Salmo 110, versículos 1 y 4. Vamos a ver aquí Génesis capítulo 14, versículos 18 al 20. Nos dice lo siguiente: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham. Ojo ahí en esa palabra, Abraham está escrito sin H todavía. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Cuando le dice que entregó tus enemigos en mano, es ahí que venía de derrotar a esos reyes, ¿verdad? Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Cuando nosotros vemos esa palabra, que le dio los diezmos de todo, nosotros inmediatamente entendemos que de todo lo que logró capturar, de todo el botín que logró Abraham, le dio el diezmo, el 10% de todo eso. Versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Este hombre Melquisedec, aquí estamos viendo 2 situaciones, 2 cosas que él tenía. Era rey de Salem y era sacerdote. ¿Sí? ¿Cuántos reyes fueron sacerdotes en la Biblia? Aquí estamos viendo a Melquisedec. El versículo claramente nos dice que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Aparte de él, ¿cuántos reyes más en la Escritura fueron también sacerdotes? ¿Cuántos? Solamente Jesús y Melquisedec. ¿Se fijan cómo ya tiene una distinción especial este hombre? Era rey y era sacerdote del Dios Altísimo, pero no era profeta. Por eso era semejante a Jesús, pero no era igual a Jesús. Bueno, el registro dice que solamente Melquisedec y Jesucristo fueron reyes y sacerdotes. Ahí está la similitud de la que habla el verso, ¿sí? Cristo fue ordenado sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y este Melquisedec no pertenecía a la tribu de Leví. El rey Usías, sé que algunos conocen el relato, tal vez algunos otros no. El rey Usías asumió funciones de sacerdote en el templo cuando intentó quemar incienso en el altar. ¿Alguien ha leído ese relato? Ahorita lo vamos a recordar.
¿Qué fue lo que le sucedió al rey Usías? Porque intentó quemar incienso en el altar. Ahí está la lepra. ¿Por qué fue? Porque estaba intentando ejercer una función que no tenía, que era la de sacerdote. Él era rey, pero no era sacerdote. Vamos a ver el relato. Está en el segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Y vamos a leer desde el versículo 15. Segundo libro de Crónicas, 26, del 15 al 20. Versículo 15. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso, el rey Usías. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón. Ahí está, a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, has atentado, has pecado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes de la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Bueno, pues este rey tuvo que ser sacado de la ciudad, ¿verdad? Porque estaba leproso y se tenían que sacar de la ciudad. ¿Se fijan qué le sucedió a este hombre por haber querido tomar una atribución que no le había sido dada? Y aquí claramente nos dice que no pertenecía, porque el sacerdocio era para la tribu de Leví. Usías no pertenecía a esa tribu, por lo tanto no podía ser sacerdote. Bueno, vamos a ver ahora, ahorita enseguida vamos a ver el salmo que les comenté. Vamos a ver ahora cuál es la traducción, la interpretación de Melquisedec. El nombre Melquisedec, mis hermanos, tiene la misma terminación de otro personaje llamado Adonisedec. Si se fijan, Melquisedec, Adonisedec. El rey de Jerusalén que se menciona en el libro de Josué capítulo 10. La primera parte de este nombre, que es griego, Melqui significa mi rey. Y la palabra Sedec significa justo. O sea, perfectamente podemos decir mi rey es justo. O rey de justicia, como nos acaba de mencionar el versículo 2, que era rey de Salem, rey de justicia y rey de paz. Por otro lado, en el hebreo este mismo nombre también proviene de dos vocablos. Aquí es Melqui, mi rey, Sedec, ¿verdad? Mi rey es justo. En el hebreo, que es el idioma original, esta palabra también proviene de dos vocablos. El primero es el vocablo Melech, con J al final, Melech, que significa rey, y Sadek, que significa justicia. O sea, es lo mismo, como John y Juan, ¿sí? En un idioma y en otro. Entonces fíjese cómo lo menciona el versículo 1, dice: porque este Melquisedec, rey de Salem. Salem, mis hermanos, no es otra cosa que una abreviatura de Jerusalén.
Aunque Jerusalén se escribe con N al final y Salem se escribe con M al final, pero es una abreviatura. Entonces, cuando dice que era rey de Salem, ¿era rey de dónde? De Jerusalén, era rey de Jerusalén. ¿Sí? ¿Por qué la palabra Salem? Porque la palabra Salem, tomada aquí en el Antiguo Testamento como rey de Salem, esa palabra Salem es la misma raíz, o sea, la palabra Salem en griego es de la misma raíz que la palabra Shalom. ¿La han escuchado esa palabra, no? Shalom. ¿Qué significa Shalom? Paz. Paz. ¿Sí? Entonces, este Melquisedec, que era rey de Salem, era rey de Jerusalén, que era la ciudad de la paz, pero además de eso era sacerdote. Entonces, el vocablo en el griego que nosotros vemos o leemos como Salem, en la pronunciación es Shalem, Shalom. ¿Se fijan? Solamente hay prácticamente una letra, que es la O por la E. Shalem, Shalom. Entonces, por eso significa paz. Melquisedec era rey de Salem, de Jerusalén, cuando Abraham regresó de derrotar a las fuerzas de Kedorlaomer. Al regresar Abraham de la parte norte de Canaán, Melquisedec sale al encuentro de él y le ofrece pan y vino. Se nos dice que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Se nos dice también que bendijo a Abraham y Abraham le dio el diezmo del botín que había obtenido. Tanto el relato de Génesis como el epístola a los hebreos describen a Melquisedec como una figura contemporánea a Abraham. O sea, eran contemporáneos, eran del mismo tiempo. ¿Sí? Melquisedec era rey de Salem. Esa ciudad se identifica con Jerusalén. Yo les acabo de mencionar que es una abreviatura. Vamos al Salmo 76:2. Acuérdense que todo lo tenemos que respaldar en la Escritura. Y ahorita vamos a ver por qué les digo yo que es como una abreviatura de Jerusalén. Salmo 76, versículo 2. ¿Ya lo tienen? Salmo 76, versículo 2. ¿Qué dice la palabra ahí? En Salem, ahí está la palabra. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. ¿Quién escribe aquí ese salmo? ¿Quién escribe? Escribe David. ¿Y de quién está hablando cuando dice en Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión? ¿De quién habla? De Jesús. ¿Sí? Entonces, ya ven cuál era la ciudad de Jesús, Jerusalén. ¿Sí? Entonces este hombre era también sacerdote del Dios Altísimo. En el mundo gentil del tiempo de Abraham todavía quedaban esos restos de la verdadera adoración a Dios. Melquisedec servía al Dios de Abraham y mantenía la tradición desde los tiempos iniciales del paraíso, cuando la humanidad reconocía solamente un Dios verdadero. Después acuérdense que hubo dioses de todo, pero en el principio todos ellos reconocían a un solo Dios. Entonces, la información que tenemos de la Escritura es muy corta, es muy escueta, y nuestro escritor razona a partir de esa poca información que tiene. A partir de eso poquito de esos dos versículos o de esos dos pasajes pequeños que nos aparecen en el Salmo 110, 1 y 4 y Génesis, es a partir de ese razonamiento que nos da esa información el escritor. Hemos dicho que el sacerdote representa a Dios ante los hombres. Este sacerdote Melquisedec representaba a Dios ante los hombres, por eso era sacerdote del Dios Altísimo.
Y hemos dicho que el profeta representa a los hombres ante Dios. Este hombre no podía representar a los hombres ante Dios. No tenía ese poder de intercesión. Ese poder solamente le fue dado a nuestro Cristo, a nuestro Jesús. Entonces, este hombre como sacerdote del Dios Altísimo representaba, era la autoridad de Dios ante los hombres. Entonces, Melquisedec en su carácter de rey y sacerdote era el representante de Dios. Y era rey de justicia, como lo señala su nombre. Era un rey. ¿Por qué se le decía que era rey de justicia? Aparte de lo que significa su nombre. Era un rey que establecía y promovía la justicia en el reino. Ya dijimos que esa palabra, Salem, Shalem, es el equivalente a Shalom del Antiguo Testamento, que significa paz. ¿Y cuáles son esas dos características, entre muchas otras, que definen el reino mesiánico de Jesucristo? Es la justicia y la paz. ¿Se fijan? ¿Desde dónde viene esta enseñanza? ¿Desde dónde nos quiere decir? Por eso es que se llaman y se dicen que los salmos son mesiánicos, porque son referentes a Jesucristo, y Jesucristo dijimos que es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces son textos que aluden al reino mesiánico de Cristo también en el futuro. Ahora sí vamos al Salmo 110:1. Salmo 110:1 y también el versículo 4. Salmo 110, capítulo 110, versículo 1 y versículo 4. Versículo 1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, es el 4. En el versículo 1, ¿quién escribe? David. Dijo Jehová a mi Señor. ¿Se acuerdan que así lo llamaba David? Dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Fíjense cuántos años hace que David habló respecto de, por eso se dice que son mesiánicos, son para Jesús y para un futuro. Fíjense cuántos años hace que David habló de Jesucristo y le dijo, siéntate a mi diestra. ¿Está sentado a la diestra de Dios? ¿Cuántos años después se cumplió? Y luego dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En este momento que estamos hablando, ¿los enemigos del Señor están por estrado de sus pies? Sí, ¿por qué sí? ¿Por qué sí? ¿Decía así mi hermana o? Sí. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Están ya los enemigos del Señor por estrado de los pies de Cristo? No. Por eso es mesiánico, porque es algo que se va a cumplir. Todavía falta el cumplimiento. Pero parte de eso ya se cumplió, porque Jesús, Cristo, ya está a la derecha del Padre, ya está sentado ahí. Hasta, fíjense la palabra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cuando el Dios Altísimo ponga a los enemigos por estrado de los pies de Jesús, va a venir. Va a venir. Esa va a ser la segunda venida. Ahora vamos a Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Otra vez vamos a ver un pasaje mesiánico que escribió el profeta Isaías. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable,
consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Se fija la palabra? Versículo 7, y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. Ahí están las dos palabras de las que estamos hablando. Juicio, o sea, justo, justicia, ¿sí? Desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Sabe cuántos años antes del nacimiento de Cristo Isaías hizo esta profecía? 700 años antes. ¿Le parece poquito? Se está hablando de un rey. Se está hablando de un príncipe de paz, de un Dios fuerte, de un Padre eterno, que va a traer juicio y justicia sobre sus hombros. Versículo 3 de Hebreos capítulo 7. Sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días o fin de vida, semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Este verso como tal no deberíamos tomarlo tan literalmente como aparece, porque nuestro escritor está razonando con la poca información que él tiene. Está comparando a Melquisedec con los sacerdotes que descendían de Aarón. Pero Melquisedec no descendía de Aarón, no era descendiente de la tribu de Leví. El escritor, aquí nuestro escritor, ¿por qué digo esto? Porque el escritor aquí presupone que un sacerdote debe establecer y comprobar su ascendencia sacerdotal. Durante la época de Esdras y Nehemías, los sacerdotes determinaron, basándose en la ley de Moisés, que solamente los descendientes de Aarón podían servir como sacerdotes para el sistema de sacrificios. Vamos a comprobarlo ahí en el libro de Esdras, capítulo 2, versículos 61 y 62. Esdras capítulo 2, versículos 61 y 62. Y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cosh, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai Galaadita, y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías, y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. Tenían que comprobar los sacerdotes, ya en el tiempo de Esdras y Nehemías, tenían que comprobar cuál era su genealogía, o sea, de dónde provenían, de qué familia, para ver si podían aspirar a ser sacerdotes del Dios Altísimo. O sea, era un privilegio que pertenecía a una comunidad muy unida, muy cerrada, que era la tribu de Leví. El sacerdote presentaba los sacrificios del pueblo a Dios y servía de intermediario entre el hombre y Dios. Por lo tanto, el sacerdote era quien acercaba los hombres a Dios, era quien los llevaba ante la presencia de Dios. Ahora nosotros en este tiempo, al tener un sumo sacerdote de la calidad de Jesucristo, ahora Él es el que nos lleva, el que nos presenta, el que nos protege. Entonces tenían que tener una genealogía comprobada y Melquisedec no la tenía. La genealogía era de extrema importancia. Por ejemplo, uno de los grandes historiadores, el judío Flavio Josefo, asegura a quienes han leído sus escritos que viene de una familia sacerdotal. O sea, Flavio Josefo proviene de la tribu de Leví. ¿Cómo se puede comprobar eso? Dice que en los registros públicos se puede comprobar la genealogía de él. Melquisedec era todo lo contrario, hermanos. No tenía una genealogía, nos dice el versículo 3. Los nombres de su madre y de su padre están ausentes. Y aún así este hombre
era sacerdote del Dios Altísimo. Tampoco se menciona la edad de Melquisedec, pero sí existe información genealógica de muchas, de casi de todas las otras personas prominentes en las Escrituras. Por ejemplo, nos dice la Escritura cuántos años vivió Adán. Adán vivió 930 años. Se fija cómo de muchos hombres nos dice y vivió tantos años. Matusalem, el hombre longevo, nos dice la Escritura cuántos años vivió. Entonces Melquisedec no encaja en eso. No tiene una genealogía y no pertenecía a la tribu de Leví. ¿Cómo llegó a ser sacerdote del Dios Altísimo? Lo que nuestro escritor ha escrito acerca de Melquisedec lo aplica directamente al Hijo de Dios. Al comparar a Melquisedec con Jesús, el escritor usa una palabra clave, dice semejante, porque él ve una semejanza solamente. Mas si observamos bien lo que nos dice, que estos dos sean idénticos, no nos dice eso, nos dice que son semejantes. Él solamente compara y discierne el parecido, pero a través del uso y el abuso de las figuras literarias, muchos teólogos, escritores, comentaristas han llevado a hacer casi una fusión de Melquisedec con Jesús. Nosotros hoy entendemos que no podían ser iguales porque no tenían las mismas cualidades. Melquisedec tenía 2 cualidades. Jesús tenía 3. Este Melquisedec, del que no se registra nada acerca del comienzo o el fin de su vida, sale al encuentro de Abraham, que vuelve de rescatar a Lot, ¿verdad? Aquí solamente se refiere a una comparación, porque tanto él como Cristo eran sacerdotes del Dios Altísimo. Dijimos que Melquisedec significa rey de justicia, rey de paz. Y nuestro Jesús, ¿qué es? Es rey de justicia y es nuestro príncipe, es nuestro rey de paz. Ahí está la similitud. O sea, Melquisedec es un tipo de Cristo en ese sentido, solamente en ese sentido. Y aunque Cristo sí tiene una genealogía en lo terrenal que lo liga a David, ¿se acuerdan que Mateo capítulo 1 nos habla acerca de la genealogía de Jesús? ¿Verdad? Entonces, cada parte de la Escritura honra al gran Rey de justicia y de paz, que es nuestro glorioso sumo sacerdote y salvador Jesucristo. Así que de manera que mientras que más le examinemos, más estaremos convencidos de que el Espíritu de Jesús mora el Espíritu Santo en él. Y ese Espíritu es el Espíritu de profecía. Este sumo sacerdote que iba a aparecer después, del cual Melquisedec era un tipo solamente, es con mucho superior a todos los sacerdotes levíticos. Fíjense la dignidad con la que Abraham le entrega los diezmos a Melquisedec y cómo fue bendecido por él. La Escritura dice que sin duda el mayor es bendecido por el menor o al revés. Miren, hermanos, este pasaje, sobre todo el versículo 3, ha sido un pasaje que al paso del tiempo y por no tener una clara interpretación, ha sido motivo de mucha confusión. Ya dijimos lo que muchos han opinado, que es una aparición, que todas esas cosas. Semejante a Cristo porque poseía 2 de las 3 cualidades solamente. Por eso era semejante. Ahora vamos a entender ese verso que ha ocasionado tanta confusión, que es el 3. Nos dice que sin padre, pero déjenme decirles que no es que no haya tenido padre, es que no se conocía quién era su padre. Sin madre, no es que no haya tenido madre, pero no se conocía quién fue su madre. Sin genealogía, no es que no haya tenido una genealogía,
es que no se conocía la genealogía de Melquisedec como se conocía la de los sacerdotes de la tribu de Leví. Mateo dice que el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahí está, se conoce la genealogía de Jesús como sacerdote también, como rey. De Abraham, por ejemplo, dice que engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá, etc. Ahí está la genealogía, se conocía, pero no se conocía la genealogía de Melquisedec. Y luego dice el verso que ni tiene principio de días ni fin de vida. Es simplemente, mis hermanos, que no se sabe cuándo nació. No es que no tenga principio de días, es que no se sabe cuándo nació, ni tampoco se sabe en qué lugar murió. Por eso dice que ni fin de vida, no es que haya sido eterno como Jesús. Es simplemente que no se sabe dónde murió. Ahora miren, muy importante, vamos a ver algo. Otras veces yo les he hablado, inclusive cuando empezamos esta epístola yo les dije, léanla y lean el capítulo 1, pero léanlo también en otras versiones. La única versión que no es acorde a ninguna otra versión es la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras que tienen los testigos de Jehová. Porque aún los mormones llevan Valera 60, pero tienen otro libro, el libro del Mormón. Pero de ahí en más, mis hermanos, todas las traducciones bíblicas que hay son confiables. Las traducciones más antiguas son más difíciles de entender. Ahora se han descubierto nuevos métodos gramaticales con los cuales se ha simplificado la escritura. Le voy a pedir a alguien que tenga por allí su celular a la mano, que busque Hebreos capítulo 7, versículos 1 al 3, pero buscarlos en traducción lenguaje actual. Así búsquenlo. Hebreos 7, 1 al 3, y lo pueden abreviar TLA, traducción lenguaje actual. Cuando alguien lo tenga localizado, nos dice. Las traducciones Dios habla hoy, traducción lenguaje actual, nueva versión internacional, palabra de Dios para todos, todas esas traducciones son buenas también, igualmente confiables. Nos van a explicar las cosas en un lenguaje más sencillo, que lo podemos entender, porque la gramática que se usa ya para esas traducciones es una gramática de un entendimiento más simple. Es como cuando nosotros nos dicen una palabra en español que no la entendemos. Alguien puede decir espectacular, no sé qué sea eso, simplemente es algo muy hermoso, ya en otra traducción, pero significando lo mismo. ¿Alguien lo tiene ya? Hebreos 7, 1 al 3, traducción lenguaje actual. ¿No? Adelante, mi hermano, léalo en voz alta, por favor. El 3. ¿Se da cuenta cómo queda aclarado completamente? ¿Sí? Melquisedec, que fue rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, es lo mismo que nosotros mencionamos en nuestra traducción. Pero fíjese cómo ahora aquí en nuestra traducción dice que volvía de la derrota de los reyes. Aquí nos dice que regresaba de una batalla en la que había derrotado a unos reyes. Perfectamente claro. Entonces Abraham le dio a Melquisedec la 10ª parte de todo, el diezmo del que habla Valera 60, de lo que había ganado en la batalla. Y nos dice que el nombre Melquisedec significa rey justo, pero también se le llama rey de Salem, que significa rey de paz. Es lo mismo que vimos en nuestra versión. Pero en el versículo 3 dice, nadie sabe quiénes fueron sus padres ni sus antepasados. No es que no los tuviera,
Es que no se conocían, ni tampoco cuándo o dónde nació y murió. No es que haya sido eterno, no es que haya nacido de la nada, es que simplemente no se sabía, no se sabe. ¿Sí? Pero como sacerdote se parece al Hijo de Dios, porque son sacerdotes para siempre. Les voy a leer esos mismos versos en otra traducción. Ya mi hermano nos lo leyó en traducción lenguaje actual, se los voy a leer en Dios habla hoy. Versículo 1, este Melquisedec fue rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, cuando Abraham regresaba de la batalla en la que había derrotado a los reyes. Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Entonces Abraham le dio la 10ª parte de todo lo que había ganado en la batalla. Ante todo, hay que notar que el nombre Melquisedec significa rey de justicia, pero aparece también como rey de Salem, que significa rey de paz. ¿Se fija que no está diciendo algo distinto a lo que leímos? Versículo 3, nada se sabe de su padre, ni de su madre, ni de sus antepasados, ni tampoco se habla de su nacimiento ni de su muerte. Y así, a semejanza del Hijo de Dios, es sacerdote para siempre. ¿Nos ha quedado claro eso, hermanos? ¿Quién fue este Melquisedec? No sabemos, pero no es que haya nacido por obra del Espíritu Santo, como nació Jesucristo. Simplemente no se conoce la historia. ¿Se fija la bendición tan grande del estudio, mi hermana? De saber, de conocer, de investigar. Y no lo estoy diciendo por decirlo, estamos apoyados en otras traducciones. Por eso, inclusive de la Reina Valera 60 hay una 2015 actualizada. Así dice, Reina Valera 2015 actualizada, donde muchas cosas que estaban un poco más oscuras. Ahora, ¿por qué estudiamos en Reina Valera 60? Porque es la única escritura que es universal. La llevan todas las iglesias. Todas las iglesias. Acuérdense, cuando leamos un versículo en la escritura, no lo entendamos con mucha claridad, vamos a buscarlo en otras versiones. Y entonces nos va a aclarar el panorama. ¿Sí? Ahora vamos a continuar lo que llevamos, Hebreos capítulo 7, y vamos a ir a los versos del 4 al 10. Miren, nos llevamos casi 45 minutos en esto, pero es una bendición grande, porque ahora ya podemos entender. Ya nadie nos puede decir allá afuera que Melquisedec era Jesucristo. Nadie nos puede decir ya eso. Nosotros ya tenemos la herramienta que Dios nos ha proporcionado, ¿verdad? Acuérdense, Él tuvo 2 cualidades, Jesús tenía las 3, que hacen perfecto al hombre. Sacerdote para siempre, sumo sacerdote, rey y profeta. Eso es terrenalmente hablando. Pero aparte de eso, Jesús tenía algo mucho más grande. Jesús es el Hijo de Dios, el mismo Dios encarnado en Jesús. Bien, vamos a continuar. Hebreos capítulo 7, versículos 4 al 10. Considerad, pues, cuán grande era grande Melquisedec, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Versículo 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. O sea, la genealogía de Melquisedec no es contada entre la tribu de Leví, no pertenecía ahí. Versículo 7. Y sin discusión alguna, repite esa frase, sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿Quién era mayor aquí, Melquisedec o Abraham? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Quién era mayor, Melquisedec o Abraham? Abraham. Si Abraham hubiera sido mayor, Abraham hubiera recibido los diezmos.
Melquisedec era superior a Abraham, por eso Abraham lo reconoce como representante de Dios y le da los diezmos del botín. Versículo 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive para siempre. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Acuérdense que hemos estado viendo en estos últimos 2 o 3 estudios que aparentemente hay contradicciones en la Escritura, pero no las hay. Es solamente cuestión de desglosarlo y de entenderlo. Sí, aquí pareciera una contradicción. ¿Cómo un hombre que no era de la tribu de Leví recibe los diezmos? Cuando los designados para recibir los diezmos era la tribu de Leví, ¿verdad? Ahora, un punto importante también. ¿Por qué los levitas no tenían posesión? Cuando entraron a la tierra prometida no les fue dada tierra a ellos. ¿Qué les fue dado a ellos, a toda la tribu de Leví? El diezmo de todo. Todos los hermanos de las otras tribus debían de entregar el diezmo a la tribu de Leví. Esa fue la herencia que Dios le dio. Dios no le dio tierra a Leví, le dio el diezmo de todo lo demás de las otras 11 tribus. Entonces, aún el patriarca Abraham le dio el diezmo del botín. Una vez situado Melquisedec en su perspectiva histórica, nuestro escritor quiere que nosotros prestemos una atención especial a la grandeza de este sacerdote que recibió los diezmos de parte de Abraham. ¿Y qué hizo Melquisedec después de haber recibido los diezmos? O sea, lo recibe con pan y con vino, y recibe los diezmos. ¿Y qué hizo Melquisedec? Bendijo. Dice el texto, bendijo al que tenía las promesas. ¿Quién era el que tenía las promesas? Abraham. Entonces, ¿por qué Melquisedec bendice a Abraham? Porque Melquisedec era mayor que él. Y así lo percibió Abraham cuando Melquisedec salió al encuentro. Abraham inmediatamente supo que Melquisedec era el representante de Dios en la tierra. ¿Verdad? Entonces Abraham era considerado un gran hombre. De hecho, la Escritura dice que su fe le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios. Fue un gran hombre, ¿verdad? Padre de la nación de Israel. Por algo era llamado el patriarca. El patriarca es eso, era el padre, ¿verdad? El escritor va a enfatizar mucho esa palabra patriarca para subrayar que Abraham era grande, pero ahí estaba otro más grande que él. Alguien más grande que Abraham apareció cuando Abraham regresaba de esa victoria de 4 reyes en el norte de Canaán y de liberar a 5 reyes. Abraham había logrado un punto muy alto en su carrera como líder de Canaán. Y nos dice el texto que Abraham le dio el diezmo de la parte. En el texto original dice que le dio el diezmo de la parte de arriba. En nuestro texto dice que le dio el diezmo de todo. Y nosotros entendemos que de todo el botín le dio el 10%. En el texto original, cuando dice que le dio el diezmo de la parte de arriba, está queriendo decirnos que le dio el diezmo de lo mejor que había él logrado cautivar. No de todo, sino de lo mejor. ¿Cómo podemos entender esto? Vamos a suponer que cautivó 10 becerros. Le dio uno de esos 10 becerros. Pero no solamente le dio uno de esos 10 becerros, le dio el mejor de los 10 becerros. Esa era la grandeza de este hombre Melquisedec. Y por eso lo reconoció Abraham. Y le dio el diezmo de todo el botín, pero de lo mejor del botín. ¿No merece el Señor que le demos lo mejor? Ahí está la similitud de Melquisedec con Jesús.
las costumbres y culturas varían en cuanto al modo de diezmar, pero no tenemos dificultad para entender que Melquisedec recibió el diezmo, el 10% de parte de Abraham, de lo mejor. Era un mandamiento. ¿Se acuerdan que era un mandamiento? Viene en Números 18. Vamos a verlo. Números 18, versículos 21 al 24. Y Abraham lo conocía. Abraham sabía el mandato. Números capítulo 18, 21 al 24. Yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel como heredad por su ministerio. No les dio tierra, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Versículo 22, los hijos de Israel no se acercarán al tabernáculo de reunión para que no carguen con un pecado por el cual mueran. ¿Qué vimos que le pasó a Usías, al rey Usías? Pero los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos cargarán con su iniquidad. Es estatuto perpetuo para todos vuestros descendientes. No poseerán heredad entre los hijos de Israel. Se refiere a tierra, porque a los israelitas les he dado como heredad, a los levitas, les he dado como heredad los diezmos de los hijos de Israel, que presentarán como ofrenda a Jehová, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Quizás podríamos hacer un paralelo entre el diezmo que se practicaba en la antigüedad y nuestro pago de impuestos ahora. Todos sabemos lo que son los impuestos, aunque las leyes impositivas varían de tiempo en tiempo y de zona en zona. Del mismo modo, las reglas en cuanto al diezmo que se encuentran en el Antiguo Testamento varían y pueden reflejar las cambiantes circunstancias que tenía el desarrollo de la nación de Israel. No obstante, el escritor no está interesado en destacar los sistemas de diezmo. Su intención reside en destacar la recepción del diezmo por parte de Abraham a Melquisedec. Tan simple como verlo, entenderlo aquí en nuestro país. Ahorita ya se unificó el pago del impuesto del IVA en todo el país, pero hace poco tiempo todavía aquí se pagaba un 10% y en el área fronteriza se pagaba un 6%. Aquí se pagaba aún el 16% y en el área de la frontera se pagaba el 10 o el 12%. Son impuestos, pero varían dependiendo la zona geográfica. En lo que acabamos de leer, los versículos 4 al 10 del capítulo 7 Hebreos, el escritor emplea nombres en forma representativa. Abraham es llamado el patriarca, la cabeza de la nación, de una nación de Israel, el padre de los creyentes o padre de muchedumbre, ¿se acuerda? Leví, cuyos descendientes se convierten en sacerdote, es como la cabeza tribal que le llaman, es la cabeza, es la tribu principal, la tribu que tiene la relación. Leví genealógicamente está más cerca de Abraham que de Aarón, de modo que el escritor puede referirse al resto de los israelitas como sus hermanos porque descienden de Abraham. A raíz del método exegético que utilizó nuestro escritor para explicar la cita del Salmo 110:4, donde le dice: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, la palabra sacerdote toma la importancia principal ahí en ese texto. Ese término específico tiene un gran significado en el discurso de este escritor. Los sacerdotes, como descendientes de Leví, son más respetados que el resto del pueblo en el contexto judío. Abraham es más grande que sus descendientes. Melquisedec, por haber recibido el diezmo, es superior al patriarca Abraham. Fíjense cómo los judíos en la actualidad, ¿cómo se refieren a Abraham? Nuestro padre Abraham.
el patriarca Abraham. Ya sabemos que para ellos el Mesías, Jesucristo, todavía no viene, ¿verdad? Pero se fijan cómo los judíos de antes y hoy se referían a este hombre Abraham como el más grande, ¿verdad? Entonces este hombre Melquisedec no era descendiente de Leví y aún así recibió el diezmo de parte de Abraham y bendijo a Abraham. En los relatos del Antiguo Testamento creo que no encontramos un relato donde el hijo le dé la bendición al padre, pero sí vemos muchos relatos donde el padre bendice a los hijos, ¿verdad? Abraham a Isaac, Isaac ¿a quién bendijo? A Jacob. No vamos a entrar ahorita en si quién fue primero, Esaú o Jacob y la suplantación, no, simplemente el padre, el mayor, bendijo al menor. Por eso Melquisedec bendijo a Abraham, porque él era mayor que Abraham y Abraham así lo reconoció, porque si Abraham no lo hubiera reconocido no le hubiera dado los diezmos, simplemente no le hubiera dado los diezmos. Seguimos todavía sin aclarar completamente por qué Jesús pertenece a una familia distinta y aún así es sacerdote para siempre. La próxima semana vamos a entrar ya en ese tema. Hoy ya aclaramos completamente quién fue Melquisedec y la semana que entra vamos a ver que no hay una contradicción en la Escritura. En principio de cuentas, Dios es soberano y Él pudo haber tomado esa decisión fuera o no fuera de la tribu de Leví para nombrar a su hijo, a la misma esencia de él. Pero vuelvo a insistir, no hay una sola contradicción. No la hay. Lo vamos a ver la semana que entra. Mis hermanos, terminamos este domingo aquí y quiero preguntarle a alguien si tiene alguna pregunta que nos quiera hacer o algo que nos quiera comentar, lo puede hacer con toda libertad. No solamente usted, hermana, miles de personas han creído y pensado eso. Bien, eso me anima mucho a mí, me alienta también que podamos ir conociendo. Juan 17:3 dice claramente, esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo a quien has enviado. ¿Sí, hermana? Ok, sí, creo que nos salimos un poquito del contexto del estudio de hoy. Se lo voy a contestar por allí, ahorita allá abajo. Los apóstoles, bueno, Jesús no los hizo, ya existían estos hombres, los fue tomando, pero se le da la importancia, la mayor importancia a los que tuvieron mayor relevancia. Acuérdense que también Juan por allí en sus escritos dice que si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, lo que sucedió, dice que no nos ajustarían todas las hojas del mundo para escribir aquello, ¿verdad? Ahorita yo lo veo con usted eso directamente. Mis hermanos, muchas gracias por este tiempo, por esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios por este estudio. Santísimo Dios bendito, le doy gracias en el nombre de su amado Hijo Cristo Jesús. Señor, gracias por darnos a conocer su palabra, Señor. Gracias. Le pedimos, mi Dios Santo, que more en nosotros, Señor. Que su Espíritu, mi Dios Santo, more en nosotros y que nosotros podamos reconocer su grandeza, mi Dios. Que no nos olvidemos, Padre Santísimo, que usted es nuestro Hacedor y nuestro Salvador. Fuera de usted, nada podemos hacer, Señor. En el nombre santísimo de Cristo Jesús, reciba
toda la honra y toda la gloria, Señor. Amén.